Muy buenos días tengan todos ustedes jóvenes. Continuando con la serie de videos en este capítulo de transformadas de Laplace, hoy tenemos la derivada de una transformada de Laplace, para lo cual vamos a aplicar este teorema, el teorema de t a la n por f de t, y es en el dominio del tiempo transformado a menos 1 a la n por la derivada enésima de la función transformada de s, que sería este valor de f de s dividido entre o respecto de la ds a la n, para lo cual tenemos este ejercicio y tenemos una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes variables y homogénea con condiciones iniciales: y en 0 igual a 1 y y' en 0 igual a 2. Vamos a aplicar la primera hermenéutica. La hermenéutica indica que tenemos que aplicar la transformación de Laplace a ambos miembros de la ecuación. Sin embargo, acá tenemos un producto o un binomio, el cual lo vamos a desarrollar sobre la marcha. Entonces acá tenemos la transformada de t, y para ser más operativos vamos a aplicar directamente el teorema. Acá tenemos una función de t que está multiplicando a la derivada segunda. La derivada segunda tiene un desarrollo, como ya sabemos, entonces vamos a poner directamente el teorema. Dice la derivada respecto de s multiplicado a la transformada de y a la segunda. Podemos también poner otra forma de expresar esto, es la transformada de y segunda más, acá vamos a desarrollar vamos a hacer desaparecer este binomio de paréntesis y vamos a tener acá más por más es más, y vamos a tener la transformada de y prima, menos por más es menos, y tenemos 2 que es constante, sale fuera de la transformada, multiplicado por n, o perdón, mejor dicho, por t, y por la primera derivada. Como tenemos acá t como coeficiente variable, entonces ya tenemos, aplicando la propiedad de la derivada, ese menos de la fórmula que tenemos acá, porque t es, no nos olvidemos, en ambos casos t es a la 1, entonces tenemos una sola derivada y este signo es negativo. Acá tendríamos entonces menos por menos sería más, y tendríamos el producto de 2t por y', y tendríamos la transformada de y'. Acá tenemos menos 2 por la transformada de la función y, ¿no? Y esta es igual a la transformada de 0, que es 0. Entonces acá hacemos el desarrollo previo, esto dejamos tal y cual, y acá tenemos que la transformada de una y segunda es s cuadrado por y ds, que el primer término es positivo y los siguientes términos son negativos. Acá tenemos s lineal por la función y evaluado en 0 menos s desaparece y tenemos y' también evaluado en t igual a 0, ¿no? Es el desarrollo que tenemos acá, más la transformada de y'. Podemos directamente colocar acá s, este es a la 1, s a la 1 por y de s menos positivo, negativo, igual que acá tenemos s a la 0 es 1 multiplicado por la función y evaluada en 0, esa sería esta transformada más 2 veces la derivada respecto de s, o la derivada primera respecto de s, de la transformada de la
de y' o de la primera derivada de y eso es igual que acá, es similar, es s veces y de s menos y evaluado en 0, ¿no? Estamos acá y tenemos menos 2 veces la transformada de y es directamente y de s, y esto es igual a 0, ¿no? Ahora tenemos acá, esto es directo, acá todavía tenemos que, a esta derivada segunda tenemos que aplicar la propiedad, tenemos que derivar, lo mismo que acá, ¿no? Entonces vamos a tener esta otra operación de la derivada y vamos a anular los signos de agrupación. Entonces acá tenemos, dice, acá tenemos un producto de funciones, vamos a derivar como producto, tenemos acá la derivada del primero, vamos a mantener el paréntesis porque, o el corchete que amerita, tenemos acá la derivada de este s cuadrado es 2s multiplicado por el segundo sin derivar, tenemos acá más, dice el primero sin derivar que es s cuadrado por la derivada de y, que sería en este caso y' de s, y luego tenemos que acá tenemos s en y en 0 y tenemos que acá al mismo tiempo reemplazar las condiciones iniciales, ¿no? Acá esto vale 1 y la y' en 0 equivale a 2, acá tenemos y en 0 vale 1 y y en 0 también vale 1. Entonces ya tendríamos acá s multiplicado por 1, o sería menos s y la 1 por s y la derivada de respecto de s es igual a, en este caso, 1 negativo, la derivada de una constante es 0 y esto concluye ahí. Acá tenemos luego, acá podemos hacer desaparecer ya estos signos de agrupación, tenemos s y e de s y tenemos menos 1, acá tenemos más y acá tenemos que derivar todavía este producto de funciones y tendríamos 2 que multiplica a la derivada de este producto simplemente porque la derivada de una constante es 0. Entonces acá vamos a tener la derivada de s es 1 multiplicado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar, que sería s por y' de s, o el segundo, la derivada del segundo. Tendríamos, y acá es menos 1, que es la derivada de 1 es 0, ¿no? Y acá copiamos directamente 2 veces y de s y es igual a 0. De todo esto vamos a reducir términos semejantes y hacer desaparecer este corchete. Tenemos acá 2s y de s negativo, menos por más es menos s cuadrado por y' de s, menos por menos también es más, acá tenemos más 1, acá no tenemos nada, es s por y de s menos 1 y tenemos acá un corchete, vamos a aplicar la propiedad distributiva, tenemos más 2 veces y de s, más por más es más, acá tenemos 2s y' de s, ¿no? Y acá no tenemos nada, 2 por 0 da 0, no pasa nada, y finalmente tenemos, esto es el dominio complejo,
menos 2 veces y de s, ¿no? Y es igual a 0. Acá vamos a factorizar términos verificando. Acá tenemos términos semejantes, la constante 1 se nos elimina, tenemos acá 2y de s con menos 2y de s se simplifican, y vamos a tener acá, simplificando los términos semejantes, acá tenemos y de s, pero tenemos 2s lineal, s lineal, y se puede restar, que vamos a tener ahí vamos a tener menos s por y de s. También tenemos como términos, acá tenemos términos semejantes, y prima de s, y acá tenemos y prima de s. Entonces vamos a tener acá menos s cuadrado que multiplica a y prima de s, y el término factorizable sería s cuadrado lo vamos a factorizar acá, s cuadrado, y acá tenemos 2s, esto es negativo, ¿sí? Es negativo, menos por más va a ser menos, esto tiene que ser más 2s y de s, ese signo tiene que ser positivo, menos esto tiene que ser negativo, ¿no? Y esto es igual a 0. Entonces tenemos acá, lo podemos pasar al otro lado de la ecuación, y vamos a tener menos s y de s es igual, esto se cambia de signo, acá podemos factorizar una s, acá tenemos s por y prima de s, y acá teníamos s lineal menos 2, ¿no? Y este s con este s se eliminan, tenemos este signo negativo, esta y de s es la función transformada en s, este y prima en s, esta y prima en s también podemos escribir como la derivada de y respecto de s. Entonces acá podemos escribir de esa manera, y vamos a tener lo siguiente: menos y de s es igual a la derivada de y prima de s respecto de s, y esto podemos pasar en este caso a dividir al otro término de la ecuación como s menos 2, ¿no? Acá tenemos el signo negativo que se mantiene, y esta ecuación algebraica que tenemos, donde tenemos los diferenciales, podemos nosotros, acá vamos a continuar, vamos a trabajar por ecuaciones separables, y vamos a tener acá el diferencial de s sobre s menos 2 negativo es igual a la derivada de y, esto es derivada de y transformado de s, y acá tenemos y de s, ¿no? ¿Qué pasa a dividir? Entonces acá podemos nosotros integrar ambos lados de la ecuación, y ¿qué vamos a tener? Vamos a borrar la pizarra. Continuando la integración, acá tenemos la integrada de esta fracción, va a ser igual al logaritmo de y de s, acá tenemos el signo negativo, acá lo propio, la integración es directa, logaritmo de s menos 2, y tenemos acá más una constante de integración. Para despejar y, porque nosotros tenemos que despejar y de s, para continuar con la antitransformada, con el último paso, estamos en el segundo paso,
necesitamos encontrar el valor de esta constante. Pero previo, para despejar esto, acá podemos hacer un artificio. Podemos indicar el logaritmo y de s es igual a menos el logaritmo de s menos 2. Acá podemos escribir también esto como esta es una constante, pero podemos nosotros escribir como el logaritmo de c, que es una constante. Acá tenemos otra constante, y acá por propiedad de logaritmos vamos a tener lo siguiente. Acá la suma de logaritmos, suma y resta de logaritmos, es igual a el cociente de estos términos, de sus argumentos. Vamos a tener acá, esto está en el numerador y esto en el denominador. Entonces vamos a tener un cociente de c, que es la constante, lo vamos a llamar en este caso la constante. Esto puede ser c es 1, y esto va a ser c, y esto va a ser c. c sobre s menos 2. Entonces acá ya sí podemos aplicar o despejar el y de s, para lo cual se anulan los logaritmos, o también podemos decir que despejando y de s vamos a tener acá el valor de, este es igual a la constante c por en este caso 1 sobre s menos 2. Entonces hemos logrado despejar y de s. Y como tercer paso, acá vamos a aplicar la transformada inversa. Para aplicar la transformada inversa vamos a tener que y de s va a ser directamente y minúscula, volviendo a la variable tiempo. Acá la constante es c, y tenemos que la transformada de la antitransformada de 1 sobre s menos 2 es igual a e a la 2t. Esto es negativo, esto viene a ser positivo, y acá tenemos 2t. Entonces tenemos acá la ecuación, la solución de la ecuación diferencial, pero tenemos el valor de c que no conocemos y que podemos conocer porque tenemos las condiciones iniciales. Entonces, para hallar el valor de c necesitamos reemplazar en esta solución de la ecuación diferencial, y tenemos cuando evaluamos y en 0, vamos a tener acá que esa constante c está multiplicado a Euler multiplicado a 2t, pero 2t es 0, ¿no? 2 por 0. Esta y en 0 vale 1. Como tenemos acá en la condición inicial, acá tenemos 2 por 0 es 0, e a la 0 es 1, y nuestra constante vale 1. Por lo tanto, vamos a tener que nuestra solución de la ecuación diferencial y había sido igual, encontrando este valor de la constante, que es igual a la unidad, por lo cual el valor de y es igual a e a la 2t, ¿no? Con lo cual ahora sí tenemos la solución de la ecuación diferencial en términos de la variable y en el dominio tiempo, ¿no? Entonces podemos indicar que esta es la solución de esta ecuación diferencial, con lo cual hemos concluido el ejercicio. Muchas gracias.